Coro por tan lindo especial. Ahora quiero invitar a nuestro hermano Félix Gilfucci, que también nos deleitará con un especial. ¿Aló? Yo no sé ustedes, pero yo me siento orgulloso de ese coro. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Y mi canto también para la gloria y honra de Dios. ¿Cuántas veces he venido arrepentido buscando tu perdón y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. Cuántas veces he caído de nueva cuenta en el mismo error, mas tu fiera tu palabra vuelves y me levantas y me llenas de fuerzas y de esperanza con tu amor. Señor mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante, forme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. ¿Cuántas veces he venido de nueva cuenta con el mismo error y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar del otro y del engaño, del rencor. Señor mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante, forme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Forme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Y quítame este corazón de
de piedra. Ponme un corazón de carne y quítame este corazón de piedra. Y os quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, dice el Señor. Amén. Qué maravilloso, ¿ah? Doy gracias al Señor por tener nuestro coro de la iglesia y también por la bendición de tener a hermanos que dedican su talento a adorar el nombre del Señor. Bien, hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Esperamos la reverencia debida. Estamos felices de verles en nuestra iglesia. Olvidé el nombre que me dijo este siervo. Sí, ¿su nombre? Javier. ¿Cuánto le dan una bienvenida a Javier? Que el Señor te bendiga, Javier. Y todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a adorar el nombre del Señor, bienvenidos. Bienvenidos a la casa de Dios. Yo estoy súper feliz porque desde Texas está con nosotros la tía de mi esposa. Así que tengo que andar bien suavecito porque me va mal. La tía de mi esposa está allá atrás. Se llama Marta Morataya. ¿Puede ponerse de pie, por favor, para saludarle? Viene de la iglesia adventista de Vernon, Texas. Una bienvenida. Ella es mamá de la maestra Morataya de nuestra academia. Así que estamos felices. Y miren quién está aquí al frente. ¡Qué hermosura! Mi hermana. ¿Puede ponerse de pie, por favor? La chica de rojo es Patti Ramírez, mi hermana, que viene de la República del Salvador. Y viene junto a su esposo también, aquí el caballero Luis Miguel de El Salvador. Así es que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Pero también está con nosotros el pastor Antonio Aguilar, quien es el pastor de la iglesia adventista Broadway en San Diego. Y también la iglesia adventista de Betel. Pastor Antonio Aguilar, bienvenido. Gracias. Que el Señor te bendiga. Si en algo te estoy siguiendo los pasos, es en el pelo. Y estamos dando gracias al Señor porque estás aquí con nosotros. A pesar del accidente de tu esposa, dejaste todo para venir a predicarnos la palabra del Señor. Que el Señor te use y que la iglesia pueda enviar saludos a la iglesia de Broadway y Betel. ¿Cuántos envían saludos a los hermanos de San Diego? Dice el pastor que cuando quieran visitarlo, ¿nos recibes? Claro que sí. Y de una vez nos llevas a Tijuana a conocer y pasear ahí. Que Dios les bendiga. A comer tacos, pero cuidado, él es mexicano de allá de Tampico, Nayarit, ¿verdad? Tampico, México. Tampico, México. Y yo le digo a él que el único problema que yo tengo con los mexicanos es que les gustan hacer tacos al pastor. Pero bueno, te dejo lo demás a ti. Gracias. Así es, mis hermanos, agradezco. El pastor conoce de geografía, ¿eh? Ya me di cuenta. Se equivocó. Sí hay un Tampico en Nayarit, pero no es Tampico, Nayarit, es Tampico, Tamaulipas. Qué bueno. Gloria a Dios, mis hermanos, que me da la oportunidad de poder estar aquí en esta mañana. Gracias a Cristo Jesús, que me da este privilegio de venir a la iglesia Camino a Cristo y estar aquí con ustedes esta mañana. Vengo en el nombre de Jesús y vengo acompañado por Él y traigo un mensaje de la palabra de Dios para esta iglesia, especialmente para esta iglesia en esta mañana. No es casualidad que yo esté aquí, mis hermanos. Si Dios no hubiera querido que yo viniera, de muchas maneras Él me impide, pero Dios me trajo aquí porque Cristo tiene un mensaje para ustedes esta mañana. Amén. Vamos a la palabra. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Oremos. Bendito Padre, en este momento, al abrir tu palabra de nuevo, te ruego tu bendición. Así como tu Espíritu Santo inspiró
a los profetas y apóstoles para escribirla, y tú has preservado tu palabra para que nos llegue hasta nosotros ahora. La abrimos con la plena seguridad en Cristo Jesús de que tú nos guiarás a aguas frescas y a bendiciones espirituales. Te ruego que tu Espíritu Santo también en este momento nos tome, nos bendiga, y que tu palabra, oh Padre, nos hable directamente a cada uno de nuestro corazón. En el nombre santo de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este texto es un texto teológico que Dios puso en el corazón y Pablo lo escribió con su pluma en la palabra de Dios para nosotros. Dice así, Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a ¿quién? A Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que en el plan del cielo, en el plan de Dios, en ese plan preparado y elaborado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros existiéramos, Dios en su sabiduría y en su amor preparó un plan de salvación para toda la humanidad. Y dice que Cristo Jesús dio un paso al frente. No, ningún ángel, ninguna criatura del cielo podía dar un paso al frente, y solo Cristo lo dio. Y Cristo Jesús dijo, yo voy a rescatar a mis hijos, a mis hermanos, a la iglesia camino a Cristo. Y Jesús dio un paso al frente y entonces comenzó todo ese proceso. Noten ustedes la escalera. Generalmente nosotros tendemos a decir, bueno, voy a subir la escalera, pero en este momento, en esta lectura bíblica, la escalera del cielo vino de arriba hacia abajo. Dice aquí en Filipenses capítulo 2 que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó. Él era Dios, Él es Dios, pero Él se despojó de la divinidad, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y no solo eso, hermanos, dice también que hallado en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Cristo Jesús, mis hermanos, descendió del cielo. Ese proceso que le llama San Pablo también el misterio de la piedad, fue un proceso doloroso para el Padre, para el Espíritu Santo, ver cómo la segunda persona de la divinidad, el Verbo eterno, se humilló, se degradó, se hizo hombre y llegó en obediencia hasta la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios, hermanos. Amén.
Ese es el amor de Dios, amén. Alabado sea su nombre, mis hermanos. El mensaje de esta mañana, mis hermanos, es directo a nuestro corazón. Es para mí y para ti. En este mundo, en el universo entero, hay dos fuerzas antagónicas, hay dos principios universales que están en conflicto. Y esos dos principios son el amor y el egoísmo. El amor proviene de Dios, el egoísmo proviene del enemigo de Dios, Satanás. Y en esta mañana, en esta tarde, vamos a hablar un poquito acerca del egoísmo, pero en gran manera acerca del amor. El egoísmo es la fuente de todos los pecados. Genera un sinnúmero de problemas en la sociedad. Homicidios, divorcios, separaciones, odios, rencillas, guerras, envidias. Pero sobre todo, familias divididas, iglesias divididas, destruidas y vidas que llevan al borde del desplome. El egoísmo comenzó en el cielo con una criatura excelsa que se rebeló contra Dios. Lucifer, dice la palabra en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en mi monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Lucifer, mis hermanos, quiso ser igual a Dios. Cristo, Dios mismo, por salvarnos, Él quiso hacerse como el hombre para rescatarnos y darnos vida eterna. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así fue. Y yo quiero llevarlos, hermanos, a un texto clave de esta hora. Es Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis para ver cómo el pecado entró acá en nuestra tierra. Génesis 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Dice así: pero la serpiente, ahí está el primer pero en la historia de la humanidad. Pero, nosotros generalmente, cuando decimos pero, es que viene algo viene algo no tan bueno, ¿verdad? Y dice allí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y ahí sigue el diálogo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio, noten ustedes, versículo 6 es bien clave. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 6, hermanos, contiene 3 elementos importantes que se repiten varios miles de años después en una tentación suprema que
que sufrió Cristo Jesús. Versículo 6, lo repito, dice, y vio, noten ustedes, ¿cuál sentido usó la mujer? La vista. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres, mis hermanos, tres principios en los cuales Satanás envolvió a la mujer. Dice un autor, un escritor, un teólogo, dice, el egoísmo oculto en el fondo del corazón, la satisfacción propia, la ausencia de deseo por complacer a Dios que nos creó y salvó, ese es el pecado capital. Y el egoísmo se manifiesta de dos formas principales: la concupiscencia y el orgullo propiamente. A su vez, la concupiscencia, dice el escritor, se divide en los siguientes: concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos. Y la tercera forma de pecado, continúa, es muy sutil y poderosa, y es la separación del hombre de Dios, que es el orgullo. El orgullo, mis hermanos, es separarse, ocasiona separarse de Dios. Allí lo vemos en el Génesis. La mujer se separó de Dios y como consecuencia vino la caída. Pero ahora vamos al otro texto. Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. Rápidamente, San Lucas capítulo 4. Dice así, versículo 1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y cómo respondió Jesús, mis hermanos? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Cristo Jesús venció a Satanás, mis hermanos, con la palabra de Dios. Cristo Jesús venció al enemigo con la primera tentación, con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra, dice versículo 5. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Si tú pues me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, hermanos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. El diablo le está usando
un salmo, está usando la palabra de Dios para engañarlo. Jesús se defiende con la palabra de Dios y el diablo ahora usa la palabra de Dios para engañarlo, pero Jesús le dice claramente en el versículo 12, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él. Cristo Jesús venció con la palabra de Dios. Amén. Nosotros podemos ser vencedores con la palabra de Dios, porque las mismas, en esencia, mis hermanos, las mismas tentaciones que Satanás a través de la serpiente le presentó a Eva, en esencia, fueron las mismas tentaciones que le presentó a Cristo, en esencia, en el desierto. Y son las mismas tentaciones, en esencia, la misma esencia de la tentación que nos presenta a nosotros en estos días. Dice aquí un escritor comentando acerca de las tentaciones de el desierto. Dice, Satanás intenta tentar al Maestro Jesús mediante el hambre, deseos de la carne, con la visión de las glorias de este mundo, concupiscencia de los ojos, y después con el deseo de suscitar la admiración de la gente mediante un prodigio inútil, que es el orgullo. Sin embargo, Jesús venció basado en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, el ser humano por naturaleza, desde nacimiento, es egoísta. Somos egoístas. Ustedes ven el bebé recién nacido que tiene pocos días, ya comienza a mostrar signos de egoísmo, de querer para él, llamar la atención, ¿verdad? Y podemos ver, decía una escritora, la hermana White, decía que a veces en la cuna de algún hogar donde está un bebé allí, desde allí ese niño es como un dictador en la casa. Pega el grito y los papás rápido ahí van. Y el niño maneja de una manera bien sutil a la mamá, al papá y a la familia, porque el egoísmo lo trae aquí, mis hermanos. El ser humano es egoísta por naturaleza. El pecado, desde nuestros primeros padres, trajo egoísmo y orgullo. El egoísmo y el orgullo, mis hermanos, nos produce un encadenamiento y no nos deja ser liberales y ser amorosos y entregarnos para beneficio de otros. Somos egoístas por naturaleza. Pero la contraparte, lo que Dios tiene para nosotros es el amor. Cristo Jesús vino para mostrarnos la perfecta fotografía de Dios Padre y Cristo Jesús nos mostró el amor. Ayer leíamos Colosenses, no lo vamos a leer, pero dice la hermana White que allí en el capítulo 1 de Colosenses está la perfecta fotografía de Dios Padre. Cristo Jesús, creador, sustentador, Cristo Jesús, el que da toda dádiva buena para beneficio del ser humano. Dios nos ayude, mis hermanos, a ser como Cristo Jesús fue. Liberal, generoso, bondadoso. La hermana White dice, la generosidad es el fundamento del gobierno de Dios. La generosidad. Hace varios años teníamos una necesidad muy fuerte en el templo, en una iglesia, y no había fondos. Y estábamos promoviendo, estaba comenzando la campaña de promoción para Proyecto Pro Templo, para
arreglar algunas cosas que teníamos. El proyecto era más o menos como unos $80,000. Necesitábamos arreglar el aire acondicionado, arreglar el techo. Necesitábamos muchas cosas en el templo, estaban ya que necesitaban restauración. Y el proyecto era grande, mis hermanos, se necesitaba buen dinero. Y entonces comenzamos a hacer una promoción en la iglesia y orar, mucha oración, y a pedir el apoyo de la hermandad. Una tarde, ya a la puesta del sol, se acercó una hermanita sencilla, consagrada a Dios. Se acercó y me dice: pastor, mire, le voy a entregar este sobre y allí adentro viene un cheque y es para el proyecto. La hermana, a simple vista, usted la veía una persona sencilla en su apariencia y todo, no veía una persona de dinero, una persona en su manera de vestir opulenta, de dinero, y me dio el sobre. En el sobre tenía una ofrenda pro templo. Y me dijo: mire, acabamos de vender una casa y de la ganancia de la venta de la casa, yo traigo este dinerito para usted. ¿Sabe cuánto era, mis hermanos, que traía ese sobre? Un cheque, $15,000. $15,000. De veras que son de esas veces que uno dice: pero ¿cómo está dando tanto dinero para la iglesia? Hermana bien sencilla, su familia también bien sencilla, pero de todo corazón la hermana, y no estaba dando de lo que le sobraba, mis hermanos, porque ese dinero ella lo podía haber usado para muchas cosas personales y familiares, pero la hermana traía de todo su corazón porque amaba la casa de Dios y porque amaba la iglesia y el progreso de la causa de Dios. Trajo $15,000 para presentarlo como ofrenda pro templo. Yo recuerdo bien esa experiencia, mis hermanos, y yo he pasado varias experiencias en mi ministerio, y yo me he dado cuenta que Dios, mis hermanos, no se fija tanto en la cantidad como en la actitud y en el deseo de corazón que sale para dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Cuando nosotros, mis hermanos, nos entregamos a Cristo Jesús, el Señor nos prospera o nos maneja nuestra vida de tal manera que nosotros podemos aportar y apoyar la causa de Cristo Jesús. Vamos a Corintios. El último texto de esta mañana es un texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a 2 de Corintios capítulo 9. Traigo esta Biblia, no la manejo seguido. Con el accidente de mi esposa tuve que cambiar y traigo esta que está nuevecita, no la he manejado mucho. 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Antes de leerlo, hermanos, quiero decirles que Dios ve en las ofrendas, ve el sacrificio y la actitud con que nosotros damos las ofrendas. Más que la cantidad, y el Señor Jesús lo ilustró en varias ocasiones, el ejemplo aquel de la viuda que solo dejó
2 moneditas, ¿verdad? 2 blancas, y los otros daban de mucho y querían apantallar, ¿verdad? En su deseo, en su corazón, querían llamar la atención pero Cristo Jesús ve la intención y ve lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y saben, yo he comprobado que la gente con más bajos recursos, no en cantidad, sino en proporción, son los que dan más. La gente que tiene más recursos, muchas veces se le hace difícil dar para la iglesia, pero la gente que demuestra dadivosidad, muchas veces es la gente, en proporción, la gente que tiene bajos recursos o que tiene limitaciones o está pasando pruebas. Y quiero narrarles, antes de leer 2 Corintios 8, algo que pasó en una experiencia que me contó el pastor Efraín Piedra en México. El pastor Piedra era el presidente de nuestra misión y nos platicó esta experiencia que pasó él yendo a una congregación en la sierra, ni me acuerdo cómo se llama, pero en la Sierra Grande allá del estado de Oaxaca. Había varias congregaciones que los pastores no era fácil llegar a esas congregaciones, muy limitadas, muy lejanas. El pastor de esa zona tenía 50 iglesias, 50 congregaciones. Y quiero decirles, hermanos, que el pastor tiene 3 congregaciones y gracias a Dios los pastores en la actualidad, como la iglesia está creciendo, los pastores ya tenemos de a 2, de a 3, de a 4, de a 5 congregaciones. Y el liderazgo local de la iglesia es bien importante para apoyar el ministerio del pastor. Yo agradezco a Dios porque esta iglesia tiene un ministerio local, un liderazgo local, ancianos y líderes que apoyen el ministerio del pastor. Pues el pastor Piedra nos platicó lo siguiente. Fueron a la sierra a visitar algunas congregaciones. Y entonces le pidieron que fuera a visitar una congregación que ya tenía 3 años que no era visitada por un pastor. 3 años, hermanos. Una congregación bien apartada allá en la sierra, tenían que caminar como 7 horas y en camioneta pues unas 5 y luego caminar a pie unas 7 horas para llegar hasta el lugar donde estaba la congregación, muy apartada. Dice el pastor que llegó allí, mis hermanos. Cuando llegaron los 2 pastores, pues querían que les predicaran, que estudiaran la palabra, que hubiera cantos, adoración. Estaban contentos los hermanitos de recibir al presidente de la misión. Cuando ya se estaba terminando toda la actividad de ese fin de semana, pasaron viernes, sábado, domingo. El domingo en la mañana ellos tenían que caminar de nuevo las 7 horas para llegar de nuevo al otro lugar. Cuando ya estaban saliendo, los hermanos de aquella congregación, una congregación pequeña, pero muy amorosa, muy dedicada, estaban como haciendo una valla así para que salieran los pastores. Les habían conseguido un caballo para que salieran por allí. Y entonces el tesorero de la iglesia, el tesorero de la congregación, delante de todos los hermanos, les dijo al pastor Piedra, le dijo: pastor, estos 3 años hemos estado siendo fieles en el diezmo y en las ofrendas. Y hemos guardado los diezmos y ofrendas aquí, y en un morral grande, en 2 morrales grandes, habían reunido su dinero los hermanos, y entonces los colgaron del caballo que tenían preparado,
y el pastor Piedra hizo una oración por ellos y pidió la bendición por el dinero que se iba a ir. Y entonces, mis hermanos, los hermanos con lágrimas en los ojos comenzaron a despedir con gratitud y bendición al pastor, a los dos pastores que iban allí caminando por en medio de la gente para llevando su ofrenda y sus diezmos de gratitud a Dios. Alabado sea Dios, mis hermanos, por la fidelidad y por la generosidad de muchos hermanos de iglesia que son fieles a Cristo Jesús. Pero aquí en la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 8, el ejemplo de aquella iglesia que también, mis hermanos, con mucha necesidad, con mucha pobreza, hicieron todo lo posible para apoyar otras iglesias que estaban sufriendo persecución. Dice capítulo 8, versículo 1, 2 de Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Amén, hermanos. Fíjense, en la iglesia cristiana, la iglesia primitiva estaba creciendo fuertemente y había una zona, en la zona de Judea, donde se estaba convirtiendo muchos judíos al cristianismo. Había persecución y los hermanos de esas iglesias, hermanos cristianos, estaban pasándola difícil, pero la iglesia estaba creciendo, se necesitaban construir templos, levantar nuevos grupos. Y entonces Pablo hace un llamado, una apelación a las demás iglesias del Asia Menor, a otras congregaciones, y los hermanos de Macedonia respondieron. Y dice allí en el versículo que leímos que Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Macedonia. Dice en el versículo 2, porque en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Dice, versículo 3, noten, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de qué, de sus fuerzas, pidiéndonos, y no solo eso, les pedían con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Amén, hermanos. Una iglesia, mis hermanos, apoyando el crecimiento de la obra en otro lugar. Y no solo eso, dice versículo 5, y esto hicieron, no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, los hermanos de Macedonia se sacrificaron. Los hermanos de Macedonia, de las iglesias de Macedonia, dieron de todo su corazón con sacrificio. Pero ¿saben cuál es lo primero, la razón de todo esto? El versículo 5 lo dice. Dice, sino que primero se dieron a sí mismos, ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Se dieron primeramente al Señor. Cuando tú, mi hermano, le pides a Dios que Él venga a tu corazón, cuando tú te rindes a Cristo Jesús y le das tu vida completa, el Señor te va a motivar a ser generoso y a ser un cristiano victorioso en la vida espiritual.